Bueno, muchísimas gracias a Armando y Sebastián por la invitación. La verdad que me hace muchísima ilusión esta charla. Gracias de verdad a todos y a todas las personas que habéis venido, que tenemos una vida muy liada y la verdad que se agradece muchísimo. Sebastián me propuso que hiciéramos esta charla y Armando también. Y era en base a una revista que salió de Cáritas, que se llama Corintios 13, donde preguntaban a 4 políticos de distintos partidos políticos cómo consideraban que debía ser la política, esa nueva política que decía el Papa en la Fratelli Tutti. Y obviamente los 4 políticos elegidos eran políticos cristianos de distintos partidos, ¿vale? Uno de ellos fue el alcalde de Madrid, Almeida. Y bueno, pues yo escribí lo que me pareció como coordinador del Partido por un Mundo Más Justo y a Sebastián le gustó y dice, oye, ¿por qué no lo contáis? Y habló con Armando, venga, genial. ¿Y cómo le vas a llamar a la charla? Y en ese momento estaba leyendo una cosa de San Pablo que ponía Ciudadanos del Mundo y digo, esto me parece una cosa preciosa. Vamos a llamarlo Ciudadanos del Cielo, ¿no? Porque San Pablo hablaba de ciudadanos del cielo, perdona. Bueno, el término ciudadano obviamente tiene que ver con la política, ¿no? En el origen de la palabra política, polis significa ciudad. Por lo tanto, los términos de ciudadanía y política podríamos considerar que son prácticamente similares. Por lo tanto, a nadie le va a extrañar, en base a ese título, que estemos hablando de la relación entre espiritualidad y política, ¿vale? Es ahí donde nos vamos a mover. Y lo dividimos en 2 partes. Por un lado, lo que es la ciudadanía aquí en el mundo, o sea, mi espiritualidad, que es concretamente católica, cristiana católica, ¿a qué nos lleva en el mundo de la política? Y eso sería la primera parte. Y la segunda parte, bueno, y ese salto a ciudadanos del cielo, ¿qué significa o qué puede significar, ¿no? Entonces, entrando en esa primera parte de qué aporta la espiritualidad a la política, porque aquí también hay debate, ¿no? Muchas veces dicen, oye, pero oye, la espiritualidad dejarla a un lado, la religión dejarla a un lado y aquí estamos en la política, dejaros de historias, no mezclemos, ¿no? Y claro, a mí eso siempre me sorprende mucho. Dices, ¿cómo? Es que a mí lo que me lleva a la política son mis convicciones de valores cristianos y de alguna manera también mi fe, ¿no? Y esa misión vital que te da la fe, ¿no? Y la primera pregunta que planteaban en la revista es, ¿y qué aporta tu espiritualidad a la política, ¿no? Y lo primero que me sale es esta sed de justicia, pero luego dices, no, pero esto no es un monopolio, la sed de justicia no es un monopolio de los cristianos, ¿no? La tienen muchísima gente de distintas confesiones y por supuesto también personas agnósticas y ateas. Así que esa la descarté. Y luego pensé y dije, hilando un poco mejor, y vi que, bueno, cuando yo era joven leí un librito, además no era en mi casa, yo siempre cuando voy a las casas de los demás me pongo a ojear los libros que tienen los otros, me parece interesantísimo. Y en uno de ellos vi uno que contaban 500 teólogos, ¿cuál era la característica que les impresionaba más de Jesús? Y curiosamente, la característica más común, la que más veces salía, era el equilibrio. Y yo digo, el equilibrio, nunca hubiera dicho el equilibrio, ¿no? Por lo menos cuando yo tenía esa edad, ¿no? Me habría salido la bondad, me habrían salido otras cosas, ¿no? Pero nunca el equilibrio. Y se me quedó eso como enigmático, ¿no? Y la verdad que ahora con el tiempo valoro esa cualidad cada vez más, ¿no? Y sobre todo en el mundo de la política. Y sobre todo cuando la quieres vivir desde un punto de vista con fondo cristiano, ¿no? ¿Y en qué consiste ese equilibrio de Jesús? Pues desde luego no es el equilibrio del moderado, del que no se atreve a posicionarse en un lado o en otro. Claramente ese no es. Es otro equilibrio. Es más bien un equilibrio del que sigue lo que considera que es la verdad y con pasión, incluso diría con radicalidad, pero sin pensar si está en un terreno ideológico o está en el otro, sino que más bien se mueve con libertad entre los distintos terrenos ideológicos sin pensar si ahora está en el terreno conservador o él está en el terreno progresista, ¿no? Se mueve con auténtica libertad. Ese es el equilibrio de Jesús. Es un equilibrio que no es moderado porque continuamente estaba dejando absortos a la audiencia, ¿no? Y dice, no pasará ni una coma de la ley sin que sea cumplida. Y al mismo tiempo, en otro pasaje dice
la persona no está hecha para la ley, sino la ley para la persona. Y depende de si le coges en un pasaje o le coges en otro pasaje, puedes convertir al cristianismo en una ideología ultraconservadora o una ideología ultraprogresista. Entonces, siempre sorprende. Pero no sorprende porque sea errático, sino sorprende porque sigue la verdad, el amor, la justicia, y en función de las circunstancias en las que se encuentra, se demuestra con radicalidad en favor de esos valores, ¿no? A mí, yo la manera en la que lo veo muchas veces, sobre todo ahora con la obsesión que tienen cuando nosotros militamos en un partido, y es que es obsesión de ti, pero sois de derechas o sois de izquierda, pero sois conservadores o sois progresistas, es auténtica obsesión. Pues cuando veo a Jesús funcionar, yo me imaginaros una gaviota volando en libertad y gente intentando pensar si la gaviota es española o es portuguesa, y la gaviota simplemente está volando, siguiendo los vientos en la frontera. Y cuando se acerca a España dice, no, ves, es española, no, parece que es portuguesa, no. Y la gaviota mirará para abajo diciendo, estos están todos tontos, porque yo no vuelo en función de si estoy en España o estoy en Portugal, sino que vuelo siguiendo otra cosa, ¿vale? Pues es lo mismo. Nosotros, yo creo que si seguimos con fuerza y con radicalidad lo que la espiritualidad nos dice, nos lleva a ser libres, ¿no? Y muchas veces a desconcertar. Y digo también que no es moderado. Esto lo explica muy bien C.S. Lewis. Además, C.S. Lewis yo creo que en este centro encaja perfecto, porque C.S. Lewis es un pensador cristiano del siglo XX, y intenta encontrar cuál es esa sustancia central del cristianismo, intentando que sea como el corazón donde todos los distintos cristianismos estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Protestantes, luteranos, católicos, etc. Él lo expresa como, a mí me encantaría llevar a la gente a ese hall de entrada, donde todos estamos de acuerdo. Y luego ya que cada uno, si estamos de acuerdo en que el cristianismo es la verdad, como C.S. Lewis pensaba, pues luego ya desde ahí elige la puerta que quieras, sea catolicismo, protestantismo, luteranismo o el que quieras, pero dice, y ojo, y no te quedes en el hall, elige una puerta y entra ahí dentro, porque ahí dentro es donde está el hogar, donde está el calor, donde ahí puedes descansar, donde te vas a sentir a gusto, como en casa, ¿vale? No te quedes en el hall. Luego hay personas, que me ha encantado conocerlas, que dicen, no, es que lo que hay que hacer es derribar las puertas y derribar las paredes esas, y que todo el hall, junto con esas otras pisos, se convierta en el hogar, ¿no? Que es otra visión también cristiana y la verdad que muy, muy llamativa, ¿no? Bueno, pues esa visión de C.S. Lewis, cuando explicaba cómo sería una sociedad cristiana que realmente siguiera los valores cristianos, decía, sería en algunas cosas ultraprogresista y en otras sería ultraconservadora. Y así lo explica, ¿no? Y además dice, en su libro que es Mere Christianity, dice, y no confundir Mere Christianity, que es mero cristianismo, con Mere Christianity, que sería como un cristianismo fangoso en el que por intentar que todos estemos de acuerdo en todo, pues ya no se distinguen los distintos componentes, y cada componente que en sí misma es radical, los moderamos todos los componentes para que todos estemos tranquilos. Y es que el equilibrio de Jesús no es el equilibrio del círculo que no se sale a ningún lado. Es equilibrio de la estrella con líneas punzantes y radicales hacia allá y hacia allá y hacia allá y hacia allá. Y en ese punzante hacia las distintas dimensiones de la vida es donde ves el equilibrio perfecto de una estrella, ¿no? Yo la manera en la que lo expreso, me estoy alargando en este punto porque me parece, a mí es lo que más me llama, la manera en la que lo expreso es como una sauna finlandesa. Los finlandeses son los que más saben de sauna y no mezclan el agua caliente con el agua fría para bañarte en un agua tibia, sino que primero te bañas en agua hirviendo, que estás ahí asado, y cuando según sales te vas al agua gelida del lago y te bañas ahí. Pues eso es. Esa es la radicalidad de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, ¿no?
Eh, un compañero mío de partido, del Partido por un Mundo Más Justo, lo expresa como seamos radicales en el amor, seamos radicales en la fraternidad, ¿no? Y ahí donde nos lleve, ¿no? Y luego nos preguntaban, una de las preguntas que hacían también en esta revista era, bueno, ¿y esa sana política a la que invita el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, qué características crees que debe tener? ¿O en qué se concreta, ¿no? Bueno, y como yo sé que al final, si no lo aterrizas en qué planteas, tanto si es conservador como si es progresista, pues no se entiende en la política de hoy, pues voy a intentar hablar también en esos términos. Yo creo que hay cosas en las que tenemos que seguir siendo muy conservadores. Y creo que perderlo significa perder mucho. Y me voy a referir a algunas de ellas. Por ejemplo, el respeto. El respeto, que está generalmente asociado a un valor muy conservador, ¿no? Creo que si se pierde muchísimo, ¿no? C.S. Lewis decía que en eso la sociedad cristiana se parecería casi hasta a la sociedad aristocrática, donde nos trataríamos los unos a los otros con muchísimo respeto. Y de hecho en la política el origen es también con muchísimo respeto, ¿no? Y todavía se oye, ¿no?, lo de su señoría. Se oye su señoría entre desprecio y desprecio, entre insulto e insulto, entre grito y grito, con lo cual es algo que llama poderosísimamente la atención, ¿no? Pero si volviéramos a ese respeto, yo creo que ganaríamos mucho, ¿no? La degradación de todo el ámbito público es una verdadera lástima, ¿no? Y no solo respeto en el trato, sino respeto, y seguimos dentro del ámbito conservador, a los símbolos. O sea, un himno no es solo un himno, una ceremonia no es solo una ceremonia, una cruz no es solo un trozo de madera y una bandera no es solo un trozo de tela. Las personas nos expresamos a través de los símbolos y muchas veces, destruyendo un símbolo, sabemos perfectamente que es como más podemos herir a la otra persona. Esto lo saben incluso los adolescentes. Es decir, no hay nada que una exnovia pueda hacer con más daño a su exnovio que romperle en las narices una foto en la que salen los dos o cualquier cosa que su exnovio le haya regalado, porque tiene un enorme poder simbólico. Entonces, no pensemos que solo estamos quemando una tela o que estamos rompiendo un trozo de madera. No, no. Estamos haciendo algo muchísimo más profundo. Y si somos personas, debemos reconocer que eso tiene muchísimo valor y eso se tiene que respetar, independientemente de que compartamos el valor que hay detrás de ese símbolo o no lo compartamos. Solo por respeto a la otra persona tenemos que respetar sus símbolos. Y dentro del ámbito conservador, respeto a las instituciones y respeto a las normas. Porque en todo lo que no contradice directamente nuestros valores y en lo que no contradice, y subrayo directamente, nuestros valores y nuestra fe, las normas están para cumplirlas. Y eso tiene mucho que ver también con lo cristiano, desde luego, ¿no? Y está por todos lados, ¿no? Somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos que respetar lo que está dictado, ¿no? Pero ojo, no hasta el extremo. No hasta el extremo, porque el valor supremo no es la ley, el valor supremo no es la norma. Y en algún caso, sin duda alguna, tenemos que ir contra ella. Pero contra ella dispuestos a pagar el precio que la norma exige. Como hizo Jesús, como hizo Sócrates y como hicieron todas las grandes personas que han habitado este mundo, ¿no? Y a lo largo de la historia, ¿no? Incumplo la norma porque creo en algo que vale más que esa norma, pero estoy dispuesto a pagar el precio. Y pagando el precio es como al final cambio la norma. Y en el ámbito progresista, ¿hacia dónde nos llama, ¿no?, el cristianismo, ¿no? Pues lo primero, obviamente, a vivir de una manera sencilla, sin extravagancias, ¿no? Yo creo que las extravagancias, en el fondo, lo que estás es intentando ser más de lo que eres, ¿no? No, vivamos de manera sencilla y sobre todo también porque sabemos que los bienes en este mundo son limitados y que somos muchos, ¿no? Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de la ideología de la izquierda como desde el punto de vista cristiano, ahí coincidimos. Hay que vivir de una manera sencilla, de una manera austera, ¿no? Y luego, obviamente, necesitamos unos cambios en el sistema económico mundial, pero de enorme calado, de enorme calado. Cuando se dice que el sistema económico funciona
el sistema liberal en el que nos encontramos, funciona como la intersección o la unión de las fuerzas de la oferta y la demanda, donde, qué maravilla, que justo todo aquello que se produce se distribuye a lo largo de la población mundial en función de lo que cada uno demanda, de lo que cada uno necesita. Oye, si fuera así, realmente sería maravilloso. Y que si efectivamente se cruzara la oferta con la demanda, ¿qué más se puede pedir? Pero es que falta un apellido ahí que lo cambia todo. El sistema económico actual no cruza la oferta con la demanda. Cruza la oferta con la demanda efectiva. Y la demanda efectiva es la demanda con la capacidad de compra para comprarlo. Y ahí es donde sí se cruza. La oferta disponible con los que tienen una demanda efectiva. Las personas que están en África subsahariana, que tienen una enorme demanda, son los que más demanda tienen. Pero que no tienen demanda efectiva, no aportan nada a la ecuación. Y por tanto, nunca, nada de lo producido se va a destinar a África subsahariana. Pero si nosotros, que no solo tenemos demanda, sino que tenemos capacidad de demanda efectiva, nos da por empezar a vestir a los gatos con camisetas, todo el sistema de producción mundial se pondrá a producir camisetas. Y se pondrán, y estoy convencido, que llegarán antes las camisetas de los gatos que las vacunas para el Chagas, que mata a 7 millones de personas en América Latina todos los años. Precisamente por eso, porque no cruza la oferta con la demanda. Lo que cruza en el sistema económico de hoy es la oferta con la demanda efectiva. Y eso hay que cambiarlo. Y para eso es imprescindible luchar contra la desigualdad. Y no me voy a extender ahí, porque ahí entraríamos ya en una materia puramente política. Y yo quiero navegar entre el ámbito de la política y la espiritualidad, ¿no? Pero obviamente, si queréis saber lo que pensamos desde el Partido por un Mundo Más Justo, por ahí entráis en la web y encontraréis mucho, ¿no? Y una de las preguntas que planteaban en la revista es, bueno, ¿cómo tratar el conflicto social en el que vivimos? No solo en España, en el mundo entero, ¿no? Hay un conflicto permanente. ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo lo solucionamos, ¿no? ¿Cómo hacemos esa política sana que solucione ese conflicto, ¿no? Y yo, reflexionando, veía que hay dos causas. La primera causa del conflicto es una profunda ignorancia. Yo lo estaba hablando ahora con Armando y es evidente que el juicio y el odio se basan en una profunda ignorancia de la otra persona, una profunda ignorancia de la otra ideología, en una profunda ignorancia de la otra cultura, en otra profunda ignorancia del otro partido, de las otras personas, etc. Profunda ignorancia. Y cuando a la persona que se comporta de esa manera le invitas a acercarse, a decir, espera, si no te digo que cambies de opinión, pero mira, es que estoy abriendo la puerta a ese mundo que tú odias y hay un montón de cosas interesantísimas que yo estoy viendo. Te invito, por favor, a pasar y a mirarlo. Y te dirán, no, ya sé lo que hay. No quiero investigar, no quiero analizar, no quiero dedicar tiempo a estudiarlo. Ya sé lo que hay. Está totalmente tachado. Y cuando te pones a profundizar desde un punto de vista de qué es lo que hay desde un punto de vista humano que le impide a esa persona dar el paso, que es evidente que hay odio, pero ¿en qué se basa ese odio? En la ignorancia. Ya, pero ¿por qué no tienen la más mínima curiosidad por aprender algo más de aquello que odia y que tanta energía le consume? Y cuando empiezas a ver qué es lo que hay en el fondo es miedo. Porque en el momento que esa persona cruce la puerta y se ponga a analizar y a estudiar aquello que odia, el suelo que pisa se le va a empezar a tambalear. El suelo que pisa sobre lo que cree, los valores en los que ha plantado su vida, incluso la identidad que tiene y el sector social al que pertenece, se le va a tambalear. Por lo menos se le va a empezar a mover, porque empieza a ver que puede haber algo de verdad ahí. Y eso hay que reconocer que hay que ser valiente para hacerlo. Porque nosotros estamos asentados ahí. ¿Cómo somos capaces de estudiar la postura del otro, sabiendo que se va a tambalear nuestro suelo? Y ahí hay que reconocer
que la fe es un valor que no tiene competidor. Porque cuando tú sustentas tu suelo en tu fe, te permite entrar a conocer, te permite entrar a analizar y te permite entrar a estudiar otras verdades sin pensar que continuamente tu suelo se te va a tambalear, ¿no? ¿Cuál sería un sustituto de la fe? Pues sin duda una búsqueda honesta por la verdad. Lo que tenía Sócrates, que no se puede decir que tuviera mucha fe, pero lo que tenía era una búsqueda honesta por la verdad. Y ese, sin duda, es algo que puede servir, ¿no? Es decir, si realmente tenemos una búsqueda honesta por la verdad, no tendrás miedo a ir y buscar otras cosas, porque en el fondo donde quieres sustentarte es en la verdad. Bien, pues por lo tanto, un punto es sin duda una causa de ese conflicto social es esa profunda ignorancia que genera odio y esa profunda ignorancia que en el fondo se sustenta en el miedo a no replantear los valores que tú sigues, ¿no? Y luego hay otro punto que es que, como decía antes, se ha destruido la cultura del respeto. Esto es un tema ya más estructural, ¿no? Que no depende de la actitud personal de cada uno, sino que es necesario reconstruir una cultura del respeto. ¿Y cómo la reconstruimos? Pues sin duda, una de las cosas que podemos hacer es vigilar el WhatsApp, vigilar las redes sociales donde estamos y decir, no, insultos ni uno. Insultos ni uno. Es una cosa curiosísima, increíble para mí. Para mí un verdadero misterio cómo personas muy formadas, con un nivel educativo ultra alto y en puestos de enorme responsabilidad en empresas de prestigio, por el WhatsApp y por las redes sociales se comportan como adolescentes sin ninguna capacidad de análisis y sin ninguna capacidad de rigor. Y yo me quedo como diciendo, pero ¿cómo es posible esto? Y cuando hablan de política, no analizan el problema que tenemos y lo estudian y dicen, oye, ¿cómo se podría resolver? Sino que para ellos hablar de política es compartirte el último zasca. Ahora se ha puesto de moda una cosa que se llama el zasca, que es como un político le calla la boca al otro político en cuestión de 2 minutos a base de decir una cosa, un titular, ¿no? Dice, te paso este zasca. Y, oye, es que a mí me gusta hablar de política. Esto no es política. Esto es una actuación. Esto es un actor intentando vender... Bueno, es realmente terrible, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de construir una nueva cultura basada en el respeto y en el rigor y en la fraternidad, sin duda estaremos construyendo y poniendo las bases para una sociedad diferente, ¿no? Y finalmente, y dentro todavía del ámbito de la conexión de la espiritualidad con la ciudadanía, me gustaría como una mínima reflexión sobre qué papel podría jugar la Iglesia, y la Iglesia en general, no solo la Iglesia católica, la Iglesia cristiana y otras iglesias en la política, ¿no? Y la primera reflexión que me sale en torno a eso es que el cristianismo ha influido muchísimo en la política, pero muchísimo, ¿no? Que no se puede negar, incluso los filósofos que son más serios y los historiadores que son más serios, aunque sean agnósticos o ateos o de otras confesiones, obviamente reconocen que la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la base de la democracia ampliada a todas las personas, que la base de la defensa de los derechos de las personas negras, de las mujeres y del colectivo LGTBI, etcétera, la base de toda esa lucha está en una revolución basada en que todas las personas somos iguales en dignidad, que viene del concepto de que somos todos hermanos e hijos de un mismo Dios, ¿no? Eso fue una revolución que era una bomba que lo acabó cambiando todo y que tuvo unos efectos políticos absolutamente descomunales, ¿no? Bien, pues esto es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora es cierto que tenemos, sobre todo en la cultura occidental, una sociedad que a mí me recuerda al adolescente que se rebela contra su padre, pero sin darse cuenta se rebela utilizando todas las estrategias, los argumentos, las herramientas y los valores que su padre le ha enseñado.
Os voy a contar una anécdota que me pasó ayer con una de mis hijas que le decía, tú tienes que sacar al perro ahora cuando termines de cenar. Y ella comiéndose su filete y diciendo, no lo pienso sacar. Digo, ¿cómo que no lo vas a sacar? Claro que le vas a sacar, que te toca a ti. Comiéndose su filete no le pienso sacar. Digo, pues fuera, porque sabía que le estaba encantando el filete, pues fuera filete. Y dice, ¿cómo? Que fuera filete, que no hay filete. Si no sacas al perro, no hay filete. Y empieza, y dice, además me lo dice en inglés, con lo cual es que me repatea, porque llevamos 7 años en Irlanda. That's child abuse, empieza. Eso es abusar de los niños. Dices, ¿pero qué dices? Y dice, te lo voy a buscar. Y entonces empieza a buscar en internet, dice, ¿se podría considerar child abuse que no te den de cenar? Dice, sin duda no dar de cenar, un montón de webs, claro, por todos lados, sin duda no dar de cenar a los niños se puede considerar claramente child abuse. Y daban incluso un número de teléfono al que llamar. Y entonces dice, pues voy a llamar. Y entonces mi hija empieza y dice, voy a llamar. Estoy todo seria, sin alterarse, ¿eh? Dice, pues voy a llamar. Digo, pues nada, llama. Y dice, pero ten cuidado porque tú no tienes saldo para llamar a Irlanda, porque lo estás buscando todo en inglés y el teléfono que te sale es para llamar a Irlanda. Bueno, total, que tuvimos una discusión ahí. Y al final dije, bueno, mira, creo que en parte tienes razón, así que en vez de tomarte el filete, te vas a tomar las alcachofas y deja el filete y te vas a tomar las alcachofas. Y dice, bueno, pues eso sí lo puedes hacer. Y dice, pues muy bien, pues mira, tómate las alcachofas. Y al final se fue a pasear al perro. Pero yo veía, digo, si es que estoy discutiendo contra mí mismo. Y yo creo que esto, en el fondo, es lo que pasa en la sociedad occidental, ¿no? Que muchas personas que se declaran no solo ateos, sino anticristianas, lo están haciendo lo están haciendo con valores cristianos que tienen hasta en el tuétano y que se llaman con nombres y apellidos cristianos y viven en calles con nombres cristianos. Y muchas de las cosas que hacen y de los cuadros que tienen y de los libros que leen y de todo lo que hacen y de las fiestas que celebran, todo es cristiano, ¿no? Pero sobre todo me interesa los valores. O sea, que mucho de la rebelión se fundamenta en valores que son cristianos, ¿no? Por eso yo creo que eso hay que tratarlo con mucha sabiduría. Hay que mirar y decir, qué bien lo hemos hecho. Qué bien lo ha hecho el cristianismo, que incluso la rebelión se hace en muchos casos con unos valores cristianos y defendiendo causas muy justas, ¿no? Se rebelan contra la Iglesia defendiendo causas que son muy justas y que seguramente la Iglesia tiene que cambiar, ¿no? Y en este análisis de cómo quizás se tiene que comportar la Iglesia, os voy a contar también una experiencia que hemos tenido cuando hemos lanzado desde el Partido por un Mundo Más Justo la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria de las personas extranjeras en España, que claro, tiene el apoyo de más de 600 organizaciones en toda España y que tiene un enorme apoyo hoy de toda la Iglesia Católica, desde la Conferencia Episcopal, todas las congregaciones religiosas, etc. Cuando nos tocó contárselo a las organizaciones de Iglesia, en ocasiones nos hemos encontrado con una negativa, que luego ha caído, porque claro, al final la fuerza de la justicia y de la verdad tiene su fuerza, pero la negativa al principio te quedabas realmente absorto, es decir, pero ¿cómo estáis discerniendo en qué es lo que hacéis? ¿En base a qué valores y en qué os estáis fijando? Y realmente a mí se me caía el alma a los pies, ¿no? Entonces, ¿en qué se está poniendo el discernimiento? Y muchas veces era porque sería ir con estos, porque sería tener a estos de acompañantes de viaje. Y dices, pero vosotros estáis en la defensa de la verdad, de la justicia y del amor, o estáis en cómo se va a leer vuestro movimiento. Porque si estáis en cómo se va a leer vuestro movimiento, nunca, jamás vais a poder obrar de manera cristiana. Nunca, jamás. Para empezar, porque no sois libres. Y luego le estáis dando un poder enorme a aquellos que os critican. Porque si no hacéis esto por cómo lo van a pensar o cómo lo van a leer, les estáis dando un poder gigantesco, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí hay mucho, mucho que discernir y discernir de otra manera, ¿no? Y volvemos ahora a la ciudadanía, dejando ya el por qué la espiritualidad nos lleva a la política, para ir hacia ese paso de ciudadanos, en este caso yo soy ciudadano de Madrid, ciudadano español, ciudadano europeo, ciudadano del mundo,
¿Y cómo llegamos hasta Ciudadanos del Cielo? ¿Cómo es ese progreso, ese avance, ¿no?, hasta llegar a Ciudadanos del Cielo? Primero, una reflexión. Ciudadanía te lleva a la política, pero no es lo mismo interesarse por la política, ¿vale?, que ser ciudadano. Ciudadano es más. Es como la diferencia entre no, yo juego al fútbol o yo formo parte de un equipo de fútbol. Porque jugar al fútbol es una cosa y formar parte del equipo de fútbol es otra. Cuando formas parte del equipo de fútbol, tú fallas en la defensa y el portero lo para y estás, bueno, esa noche duermes gracias al portero. Porque si no, si meten el gol porque tú has fallado, esa noche no duermes. Y si fallas un penalti y el delantero utiliza el rechace para meter el gol, esa noche duermes gracias al delantero que ha acabado metiendo el gol, ¿no? Eso es formar parte de un equipo de fútbol. Jugar al fútbol es otra cosa, ¿vale? Pues esto pasa lo mismo con la política. Ser ciudadano es formar parte de la ciudadanía, ¿vale? Significa que empezamos a construir estructuras en las que trabajamos juntos para cambiar la sociedad. Y eso es participar en la política, ¿vale? No tienes por qué militar en un partido político, pero sí tienes que formar parte de algo, ¿vale?, para realmente ser un ciudadano o una ciudadana, ¿no? Y así vas formando parte de algo que es más grande que tú, ¿vale? Y entonces eres ciudadano de Madrid. Madrid es más grande que tú. Y luego eres ciudadano de España. Y España es más grande que tú. Pero claro, España, cuando tienes esa ambición de cambiar las cosas de verdad y de cambiar cosas de manera sustancial, España se te queda corta. Porque dices, bueno, si es que muchos de mis primos están casados con personas extranjeras. Si es que en cuanto hacemos algo ya, España se me queda muy cortito. Pero si es que además las grandes decisiones que afectan a cómo se vive en Madrid, las grandes decisiones que afectan a cómo se vive en España, no se pueden hacer desde el ámbito político español. Si hay que seguir trascendiendo e ir ampliando, ¿no? Bueno, Europa, pues 3/4 de lo mismo. Y al final, irremediablemente llegas a que es necesario sentirse ciudadanos y ciudadanas del mundo para realmente solucionar los verdaderos problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Cada vez que piensas en los verdaderos problemas que están hoy en el telediario, en todos los días, piensas la sostenibilidad ambiental, te la juegas a nivel global. La guerra de Ucrania, estás pensando que se va a convertir en el miedo de una guerra mundial y obviamente nos lo tenemos que resolver a nivel global. Y tenemos que crear las estructuras a nivel global que sean capaces de afrontar agresiones como la que hemos visto en la guerra de Ucrania. Pero no solo eso, cuando hablas del terreno fiscal y de cómo el impuesto de sociedades no para de disminuir del 35% al 25% y seguirá bajando, y cómo el IVA no para de subir del 16% al 21% y seguirá subiendo para compensar, ¿por qué el impuesto de sociedades está bajando en España y en todos los países del mundo? En Irlanda ya van por el 12%, pero ojo, que van para abajo, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos compitiendo entre todos los países por atraer el dinero para generar las inversiones aquí, para generar el empleo en mi país. ¿Y cómo vamos a resolver eso si no es generando una ciudadanía global e instituciones globales y acuerdos globales? No va a haber manera. Y así con miles de ejemplos que os podréis imaginar, ¿no? Por lo tanto, en esa ambición por construir la justicia, por construir de manera eficaz, nos vamos moviendo sin renunciar a la ciudadanía madrileña, sin renunciar a la ciudadanía española, sin renunciar a la ciudadanía europea. Somos también y debemos ser y debemos actuar como ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿no?, en ese espíritu de ciudadanía global. Bueno, ¿y cómo llegas a la ciudadanía del cielo? Bueno, pues para hablar de la ciudadanía del cielo, que es pues una expresión que utiliza San Pablo en la carta a los Filipenses, cuando te lo lees te das cuenta de que San Pablo en ese momento está preso y está reflexionando sobre su propia muerte. O sea, hablar de ciudadanía del cielo implica que estás enfrentándote, estás mirando cara a cara a la muerte y estás diciendo, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto de verdad? ¿No? ¿De qué va esta vida de verdad? Es donde te la estás jugando de verdad, ¿no? Y ahí es cuando surgen expresiones de este estilo, ¿no? Y entonces te estás empezando a preguntar qué tienes que hacer con tu vida. Porque tú no eres tu vida. Tú eres el dueño de tu vida, que decides gastar tu vida en algo.
intercambiar tu vida por algo. Cambiar tu vida por algo. Ahí hay una especie como de negocio, ¿no? Gasto toda mi vida para conseguir esto. Intercambio mi vida, entrego mi vida para conseguir esto. Yo no soy mi vida, yo soy el dueño de mi vida, que estoy dispuesto a cambiarla por algo de más valor que mi vida. Esa es la jugada de enorme radicalidad a la que nos enfrentamos cuando miramos cara a cara a la muerte, ¿no? Como miraba San Pablo en ese momento, ¿no? Y ahí te pueden decir, no, te ofrezco poder. Y tú dices, oye, qué interesante, ¿poder para qué? Bueno, pero poder para conseguir, para construir ¿qué? No, yo de momento solo te estaba ofreciendo poder. Digo, bueno, pues el poder en sí mismo es una cosa, mi vida vale más. A dedicar yo mi vida a conseguir poder. Dime para qué. Bueno, te ofrezco dinero. Dinero, qué interesante, ¿para qué? ¿Para construir qué? ¿Para conseguir qué? No, dinero. Bueno, dinero, mi vida vale mucho más que el dinero. Hombre, más que todo el dinero del mundo, infinitamente más que todo el dinero del mundo. Mi vida vale muchísimo más. Aquí hay un dueño de una vida que vale mucho y que está dispuesto a entregarla y está dispuesto a gastarla siempre que sea a cambio de algo de enorme valor. Y el dinero y el poder no es placer, reconocimiento, etc. No. Dame algo que valga, ¿no? Y ahí entonces hablemos de amor, hablamos de justicia, hablemos de paz, hablemos de construir libertad, hablemos de la verdad, ahí sí, yo entrego mi vida. Porque todo eso vale más que mi vida. Entonces yo, dueño de mi vida, sí gasto mi vida encantado por esas cosas que estás diciendo ahora. Encantado. O entrego mi vida encantado por esas cosas que estoy diciendo ahora, ¿no? Y obviamente ahí se da un combate. ¿Vale? Un combate en la sociedad y un combate, y este es el radical, dentro de cada uno de nosotros mismos, ¿no? Porque constantemente nos sale el poder, el dinero, el prestigio, el reconocimiento, el placer, etcétera, ¿no? Combatiendo contra valores de muchísimo más valor, como la verdad, la justicia, la paz, la libertad, ¿no? Y ese combate es donde nos la jugamos todo, ¿no? Y ese combate se da dentro de nosotros mismos. Y eso, como caemos tantas veces en valores tan pequeñitos, pues nos lleva a la humildad. Es decir, ¿cómo es posible que otra vez, frente a cosas de muchísimo más valor, donde estaba realmente el tesoro, cómo es posible que haya ido a por las alcachofas? Otra vez a por las alcachofas. Cuando tenía aquí el tesoro, pues otra vez. Y eso te conecta con la humildad. Decir, pues sí, hijo, es que a veces te tiras a por las alcachofas, ¿no? Y una y otra vez a por las alcachofas. Y entonces cuando eres consciente de eso, ves a la otra persona tirándose a por las alcachofas y ya es diferente. Ese es el valor de la humildad. El valor de la humildad no es otra cosa que el valor de la verdad, de ser consciente de lo que somos. Y entonces ya ves al otro tirándose a las alcachofas y dices, pobre, este está como yo, tirándose a por las alcachofas, ¿no? Y entonces así es cuando no odias, porque sabes que ahí hay lo mismo que hay aquí, ¿vale? Bien, y ese combate, que es obviamente, si lo quieres simplificar, un combate entre el bien y el mal, ¿no? Es el combate que estaba viviendo, que es el que estaba viviendo San Pablo, ¿no? Y ahí cuando enfrentas cara a cara a la muerte y cuando piensas realmente en qué es la vida y para qué merece ser vivida, a mí se me juntan dos cosas que detecto en mi propia vida y que son realmente, parecen contradictorias, pero las dos son reales, ¿no? Y lo voy a expresar con dos pasajes que se dan en el Evangelio. Uno es cuando Jesús le dice a Pedro, echa las redes a la derecha. Y dice, pero que llevo todo el día. Sí, pero échalas. Y las echa y ¡ay! Una cantidad de veces que no hay manera de levantar la red, ¿no? Hay veces que pasa eso. Es que hay veces que la ayuda es tan bestial y lo que llega es tan bonito y el valor de lo que percibes en la vida es tan precioso
que a veces quedas como completamente abrumado, ¿no?, por la belleza y la bondad de la vida y el inmenso regalo que te da sin que tú te hayas esforzado, ¿no? Pero luego, por otro lado, está esta otra pasaje de toca ir a Jerusalén. Y toca ir a Jerusalén es, y el que quiera seguirme, que coja su cruz y me siga. Pues qué diferente con lo del pasaje de la red, ¿no? Que coja su cruz y me siga. Que esto no es todo bonito. Que el combate es eso. El combate es que realmente quieres de verdad gastar tu vida, eres de verdad el dueño de tu vida, dispuesto a cambiar tu vida por algo más valioso que tu vida. Haz esto. Bien. Y digo que esta es la batalla decisiva, la batalla que se da en ti mismo, porque puede ocurrir, y esto sería el peor de los escenarios, que pierdas la batalla interior y ganes la batalla exterior, adquiriendo un enorme poder en la política. Pero ese sería el peor de los escenarios, porque habrás puesto a un tirano gobernando. Imprescindible ganar la batalla interior y luego ya con la exterior, que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho, pero focalízate en ganar la batalla interior, porque si no vas a poner ahí a alguien que no merece ser puesto, ¿vale? Y para eso hay que luchar mucho, es un combate a muerte, ¿no? Bien, y ahora ya sí, dejo al que tiene muchísima más autoridad que yo y por el que pensé en titular esta charla Ciudadanos del Cielo, y que es curiosísimo porque siempre pasa lo mismo. Voy el domingo a misa y sale la carta a los filipenses de Ciudadanos. Carta a los filipenses de Ciudadanos del Cielo. Y a mí ya ni me sorprende, os lo digo de verdad. Es que ni me sorprende. Bueno, pues lo voy a leer. Solo algunos fragmentos, ¿vale? Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido, San Pablo está preso, ha contribuido más bien al progreso del Evangelio. No ha frenado el progreso de la buena noticia que estamos aquí contando, sino que ha contribuido al progreso del Evangelio. De tal forma que se ha hecho público en todo el pretorio, en el palacio donde me tienen aquí preso, y entre todos los demás, que me hallo en cadenas por Cristo. Y la mayor parte de los hermanos, alentados en el Señor por mis propias cadenas, tienen ahora mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra. Así que lo que parecía que el mal estaba triunfando, en el fondo no, en el combate siempre acaba ganando el bien, ¿no? Que esto que ha sucedido ha contribuido más bien al progreso de lo que nosotros estamos buscando. Y ahora dice, aquí es cuando se ve a San Pablo ambicioso, estando dispuesto a entregar la vida por algo que vale muchísimo más. Y dice, y la verdad es que no sé qué escoger, porque por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Pero por otra parte, quedarme aquí en lo que está haciendo es más necesario para nuestra misión. Y entonces está diciendo, no sé, la verdad que las dos cosas son buenas, ¿no? Porque mi vida está totalmente entregada a esto y como está entregada a algo que vale más que mi propia vida, pues tengo el tesoro. Pero por otro lado, si mi vida se acaba, llega el tesoro más explícito y por tanto, la verdad que no sé qué escoger. Y dice, ya empieza a hablarle a ellos, ¿no? Manteneos firmes, sosteniendo el mismo combate que estoy yo combatiendo en el lugar en el que me encuentro. Y no estaban combatiendo a Roma. No estaban combatiendo al Imperio Romano, ni estaban combatiendo al procurador romano que le tenía ahí en el pretorio. Estaban haciendo otro combate. Y manteneros firmes en ese combate. Y aquí, esto es lo que más me gusta, porque aquí lo que nos dice es en qué gastaba la vida antes San Pablo. Dice, yo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, intachable. O sea, español de pura cepa. Español, hijo de español. O 8 apellidos vascos, ¿no?
Y luego dice, pero lo que era para mí ganancia, en lo que había puesto yo todo el peso, por lo que estaba yo gastando en mi vida, dice, lo juzgo ahora como pérdida a causa de Cristo. Claro, ahora me han enseñado el tesoro. Y todo esto, y lo dice justo a continuación, es basura. Expresa esa palabra, basura, comparado con la verdad, la justicia, la libertad, la paz. Basura. ¿En qué he estado yo gastando mi vida? ¿No? Qué poco ambiciosas son las personas que dedican su vida a ser hebreo e hijo de hebreo, que dedican su vida a ser fariseo, a ser perseguidor de la iglesia, a ser del linaje de Israel, a ser... Qué poca ambición hay ahí, o que a lo mejor no han descubierto que hay algo de muchísimo más valor, ¿no? Y ya va conectando y dice, y es que hay muchos que siguen viviendo según las cosas de la tierra en las que yo vivía. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Y termina la carta diciendo, estad siempre alegres. Y me encanta cómo lo dice. Os lo repito, estad siempre alegres. Y todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, ponedlo por obra. Pues ese es el combate. Ciudadanos del cielo. Muchísimas gracias.